Bienvenidos a todos a su podcast Open. Siempre muy contentos de tenerlos por acá. Esperamos que ya sea uno de sus podcasts favoritos. Y como siempre, el compromiso es devolverles el tiempo que nos prestan con algo interesante, ¿verdad? Aquí tenemos a Denis Torres, el toro, nuevamente con nosotros. ¿Cómo está, Denis? Muy bien, Tony. Estamos nuevamente de regreso en un nuevo episodio. Y con la intención, con la sana intención, con la buena intención de poder tener un tiempo en el que sea útil para usted y para nosotros también. Así es, bueno, hoy tenemos un tema interesante, se llama los nuevos superpoderes, ¿verdad? Porque definitivamente hay que tener, hay que sentirse especial para creer que es un superpoder estos temas que vamos a hablar. Vamos a hablar de las mujeres con tres piernas, ya vamos a explicar qué es eso. Los TikToker influencers, los políticos sinvergüenzas y un par de temitas más. O sea, va a estar bueno y es el tipo de temas que nos hacen que nos censuren el canal. Nos bloqueé 3 meses. Sí, pero al final son las cosas que hay que hablar, pues. Exacto. Mira que, y quiero comenzar con ese tema de las mujeres con tres piernas, ¿verdad? Que yo creo que ya más o menos saben a qué nos referimos, pero no lo podemos decir porque ahí sí nos censuran ya, mañana mismo el canal. Pasó algo, estamos en Honduras, nosotros ambos vivimos en Honduras porque gracias a Dios nos siguen personas de varios países de Latinoamérica. El alcalde de la ciudad donde nosotros vivimos hoy, justamente hoy, dio un discurso. Y él tenía la opción de tener una bandera de los garífunas, que es una etnia de nuestro país, afroamericana, si le queremos decir, muy fuerte en nuestro país, o la bandera de los LGBTI, JKLMK, ¿verdad? Y él no quiso, él usó la bandera de los garífunos, de la etnia, y se ha armado un relajo en las redes, porque el gremio ese o ese grupo de personas todo el abecedario se molestaron porque él simplemente decidió no utilizar esa bandera. Entonces me llamó la atención que una de las personas que está en la política, incluso en nuestro país, decía, no nos van a callar. Pero él no está callando a nadie. La verdad es que él simplemente decidió no ponerse la bandera en el hombro, esa bandera. Así como ellos decidieron ser lo que son, y está bien, o sea, digo, nadie se mete con eso, son libres de decidir eso, él es libre de decidir si quiere o no quiere esa bandera, estamos de acuerdo. Pero me llama la atención eso que inmediatamente lo toman personal y lo toman, no nos van a callar, no entendí si nadie lo está callando. Ahora, ellos con esa actitud sí están queriendo callar la decisión del otro, pues, porque si vos decidís, no me quiero poner ese arcoíris, ¿Es una preferencia? Es una preferencia. Es una preferencia. Y ellos son los que hablan de defender preferencias, es como raro, ¿verdad? Exacto. Porque, o sea, ellos están dañando lo que ellos mismos exigen, que te respeten la preferencia, ¿verdad? Y él simplemente, la preferencia de él es no usar esa bandera. Usar la bandera. Y esa fue exactamente, Tony, la frase que él usó. O sea, prefiero usarla, la bandera de los garífunos, que usar la otra. Eso es una preferencia, eso es una elección que debe ser respetada. Cosa que ellos en realidad se están sobreponiendo, están imponiendo su ideología, que al final de cuentas es prácticamente parte del sentido del por qué nosotros tenemos que hablar este tipo de temas. Perdón, se me fue por aquí un momento esta situación. Sí, exacto, por eso hay que platicarlos porque supuestamente son la parte de la sociedad sacrificada y dañada. Yo no niego que en algún momento le han pasado mal, pero como todos, como todos, incluso al ellos pensar que son más importantes que los garífunas, también están minimizando. Están discriminando. Un sector de la población que también ha sufrido, como el pobre, como todo el mundo, como el gordito, digamos, ¿me entendés? Yo narizón también, o sea, todos tenemos algo por los cuales nos ha tocado sufrir, ¿verdad? Y no estoy diciendo que hay el mismo sufrimiento que ellos, pero ellos hablan de respetar, hablan de apertura, pero en realidad son cada vez más cerrados, ¿verdad? Y más violentos, que ese es lo otro, o sea, son cada vez más violentos en el sentido de que si las cosas no respiran como ellos
dicen que tienen que respirar, inmediatamente sienten que tienen el derecho de atacar. Sí, es que al final de cuentas pareciera, Tony, que es una cosa bien, ¿cómo podría decirte? Como doble intención al final de cuentas, porque se está exigiendo lo que es el respeto para poder ellos avanzar, para poder ellos tomar el control de aquello que nosotros no queremos que ellos ingresen. Si ellos quieren tener su preferencia, que se mantengan en su mar. Una ocasión, fíjate de que yo... A mí me hicieron el comentario, ¿verdad? Porque decían de que sí, que vos, que tenés, que esto, vos a ver, ¿verdad? Cómo se ponen así. Le digo, yo en realidad yo no tengo ningún tipo de repudio a ese tipo de persona. Mientras, o sea, siempre y cuando se mantengan al margen del respeto hacia mi persona, a mí, podemos tener una muy buena amistad dentro del margen del respeto. Ahora, si ya vienen ¿cómo te digo? Sí, con mates, con intenciones, con perfumes de Lolita Leprica y cosas así, y después uno sabe que tiene otra pata, entonces ahí dice uno, hey, por favor mantengamos la línea de respeto si estás pidiendo respeto, ¿verdad? Sí, y definitivamente, mira, en algún momento de la vida, las personas que eran homosexuales fueron en realidad los que más sufrieron, si les queremos decir así, ¿verdad? No estamos negando eso tampoco, pero no son los únicos que han sufrido, ese es mi punto. En este momento ya no es tanto el homosexual, el gay, como le quieran llamar, es el tema de las mujeres con tres piernas, ¿verdad? Sí. Los de la T de esa palabra, que no se puede mencionar por desgracia, que ellos son en realidad ahorita la sensación, ¿verdad? El enfoque, los que están peleando, los que están ahí en el centro de la atención. Y a los que están tratando de imponer, ¿verdad? Correcto. Imponerlos cada vez tienen más atención. Pero da risa, pues, da risa porque, por ejemplo, que quieren derechos, le llaman ellos, a cosas que la verdad no tienen ni sentido, porque imagínate que una persona dice que se siente mujer, es un hombre, o sea, que nació... genéticamente es hombre y naturalmente es hombre, o sea, tiene genitales de hombre, y solo porque se siente mujer quiere entrar al baño de una mujer. O sea, imagínate, tengo una niña que va a cumplir 5 años, dentro de poco va a tener 7, digamos 8, ya va a ir al baño sola, por así decirlo. Y yo no quiero que un man solo porque él piensa que es mujer o porque diga que piensa que es mujer, entre al mismo baño que mi hija, ¿verdad? Claro. O sea, no va teniendo sentido lo que están queriendo no pelear. No tiene sentido. Al final van a terminar exigiendo de que todos los ginecólogos tengan una especialidad en próstata también, ¿verdad? ¿Te imaginas? Porque ellos quieren su derecho de que un ginecólogo les revise la próstata. Sí, y digamos, o sea, el punto no es... no estamos hablando ni bíblicamente ni nada, o sea, el punto no es decir está mal que te creas eso, no es mi problema, o sea, creerte zancudo si querés. El punto es que cuando vos cruzas la línea de creerte zancudo, ¿verdad? Y solo porque sos zancudo y los zancudos entran a las casas sin permiso, ahora vos querás entrar a mi casa sin mi permiso porque crees que sos zancudo. O sea, ahí cuando traspasan la lógica, ¿verdad? De, yo me creo mujer, entonces entro al baño de las mujeres. Y no tienen pero límites. que tenés una tercer pierna que evita que yo quiera que mi hija... Entonces ahí traspasás también mi respetás, traspasás mis derechos, traspasás mi comodidad. Entonces eso es lo que uno reclama. No reclama que se crean zancudos o mujeres de 3 piernas. No es eso lo que uno reclama. Es que traspasan, ¿verdad? También el respeto o la paz del otro, ¿no? Y sabes, Tony, de que yo miraba una publicación que hacía referencia a la situación que está viviendo Estados Unidos con el tema de las escuelas y estos tipos que aparecen ahí, pero trastornados, haciendo disparos por todos lados, de que la mayoría tenían algo en común. La mayoría tenían algo en común y es que tenían esa identidad. Se identificaban con ese tipo de género. Con ese tipo de género. ¿Género la T? Sí.
Entonces, desde ahí puedes ver de que hay algo que no está bien y por no estar bien no puede seguir avanzando, no puede ser aprobado. Sí, o sea, mira, ahorita, por ejemplo, el año pasado creo que fue, la mujer del año fue un hombre, man. Sí. O sea, ¿me entiendes? Vas traspasando la lógica. Esta mujer, Rach Levine, creo que se llamaba, o se llama Rach Levine, un hombre de 60 y pico de años que ahora se cree mujer, o sea, tiene unos 10 años creyéndose mujer, o sea, tiene 60, tiene 10, o sea, vivió 50 años como hombre, los últimos 10 años ya, ya se dice mujer y es la mujer del año. O sea, le ganó en 10 años a mujeres de 60 años, que han sido 60 años mujer, este man le ganó en 10 años. O sea, Sí. la lógica, pues, o sea, le vas quitando lógica al asunto incluso, pues. Sí, y ese es el tema, Tony, de que nosotros no podemos, este, ¿cómo te digo? El trabajo para posicionarte en la mente tuya, la de tus hijos y aún de los que están por nacer, es una inversión, pero estratosférica, pues también. Sí. Entonces, esas partes son las que uno tiene que mantenerse, pues tiene que mantenerse en los principios, en el orden, en el origen real, cómo han sido las cosas. Aunque ya en este tiempo ser hetero es algo extraño, es raro. Imagínate que incluso Ujú. se escuchan un tipo de aberraciones, pues que al final dentro del homosexual empiezan a hacer menciones de que eso no tiene una identidad, que eso no tiene un género. Entonces, no se puede, la verdad que no se Sí, puede. mira, ahora lo que a mí sí me saca de onda, además de eso, ¿verdad? El irrespeto, también el tema ese de los deportes, ¿verdad? O sea, ¿cómo Ujú. ves la tontera ahí clara? Eh, Hombres que dicen que son mujeres ahora participando en boxeo Un contra boxeo. mujeres. Hombre. O sea, en fútbol contra mujeres. Me decía alguien en las redes, porque este tema ya lo hemos tocado acá, ¿verdad? Y en algún momento salió algún clip en las redes y ponía a alguien, eh, ¿cómo, hasta cuándo ustedes van a dejar de pensar así? ¿Acaso una mujer no es igual o mejor que un hombre? Sí, man, pero físicamente el hombre tiene una Físicamente, ventaja, una o sea, ventaja. eso no... Ahora, intelectualmente, por eso, yo no tengo problemas que alguien que se crea mujer, un hombre que se crea mujer, participe en ajedrez contra una mujer. Todo problema. Está bien, Porque un tema intelectualmente intelectual. la mujer lo va a arrasar, nos arrasa intelectualmente. Pero físicamente hay algo, hay una Ujú. diferencia genética. Hay un Eso nos guste o abuso. no nos guste. Es un abuso prácticamente. Entonces, imagínate un equipo de hombres que se creen mujer jugando fútbol, 11 contra 11 mujeres, ya es la estupidez. O sea, ya ahí cruzamos temas de estupidez que no tienen nada que ver con igualdad. Ujú. Incluso ahí hay desigualdad. Desigualdad Ellos en su peleando máxima expresión. así es, ellos peleando igualdad transforman el deporte en desigualdad y muchas otras cosas. Porque Muchas. un hombre que solo dice que es mujer ahora boxeo contra una mujer No, hombre. es una completa estupidez, definitivamente. Sí. Bueno, ese es un superpoder porque se supone que son especiales y no sé qué. Vamos con el número 2. Los influencers, los TikTokers y toda esa onda. ¿Cómo ves ese nuevo superpoder? Es que al final de cuentas, Tony, creo yo de que los excesos siempre son los que se vuelven dañinos. Yo creo que, y eso es lo que está provocando. Porque, vaya, podríamos sacar, de hecho, yo sigo muchas cuentas de personas que son muy buenas, o sea que su talento, su capacidad está siendo expuesto en las redes sociales, que eso debe ser como una buena motivación para todos los bien intencionados, Claro. para poder hacerle competencia a lo malintencionado, pues entonces... Pero vos seguís que TikTokers, influencers o creadores de contenido. Son creadores de contenido, Sí. digamos, hay personas que, vaya, para el caso, el poder educarse en asuntos legales como Ajá, pero... Ajá. jurídicos, entonces, incluso de temas variados, de Sí. temas variados, Pero esos son creadores de contenido. creadores de ¿verdad? contenidos. Esos no son ni siquiera tan valorados. Vos tenés Ujú. maestros de matemática que tienen 2 likes y 60 seguidores. ¿Va? Pero tenés otro man que se disfraza de cucaracha
se pela las nalgas. DJ Cucaracha. Y tiene 10 millones de seguidores. A eso me refiero. Pues. Tony, ahorita que decís cucaracha, podrás creer que una vez estaba en Facebook un en vivo de una cucaracha sentada en una caja de fósforo y tenía como unos tornamesa ahí. Y decían que era... Y era DJ Cucaracha. ¿Sabes cuánta? Mira, tenía aproximadamente 3 horas y media conectadas. 3 horas 40 conectados. ¿Sabes cuántas personas tenía? No sé, 1,000,000. Tenía 240,000 personas. A eso me refiero. O sea, cuando le pusimos a este tema superpoderes, porque al final de cuentas, uno admiraba a los superhéroes, ¿verdad? Los poderes de Spider-Man, de Superman. Y ahora este es el tipo de cosas que se admiran. Una cucaracha durante 3 horas. Durante 3 horas. 18,000 conectados. Y lo seguían casi 240,000. Ese es mi punto, ¿me entendés? O sea, ahora se considera eso un superpoder. O sea, superpoder. Algo como admirable, algo como wow. Como para que merezca tu atención. O sea, ¿me entendés? Como para que vos entregues tu tiempo a eso. Sí. Es triste. Yo pienso de que como te digo, parte de lo más fuerte que viene es eso de crearte. De hecho, yo siempre lo he considerado como una palabra compuesta, ¿verdad? De crearte entretenimiento, o sea, que te entretienen, que en parte te tienen y en parte vos sos voluntariamente. Claro. Te decidís quedar en ese tiempo. O sea, prácticamente es hundirte a un ocio crónico. A un ocio crónico que viene hasta generarte enfermedades, incluso hasta esas depresiones que muchos entran. Pues. Claro, y es que se mezcló el hambre con las ganas de comer, porque las redes sociales diseñan el dispositivo se diseña y luego las redes sociales se diseñan para que ese tipo de cuestiones todavía tengan más potencia psicológica sobre las personas, ¿verdad? Sí. Es cuestión, como vos decís, que la gente que la gente entregue la oportunidad para quedar capturada viendo una cucaracha DJ, ¿verdad? O sea, es impresionante. Lo hablábamos en un episodio anterior de los influencers. En el 2021, ese está el video en nuestro canal que se llama Influencers. 2021 lo tiramos ya hace casi 3 años, 2 años, ¿verdad? Y yo le decía a Jaime, Jaco, esto, ¿verdad? Es peligroso lo que está pasando. Hay demasiada gente queriendo eso. Y Jaime me peleaba un poco el asunto, pero por lo mismo, porque se puede confundir el hecho del creador de contenido con esta otra desgracia de gente. O sea, hay gente que puede crear contenido en las redes que vale la pena y que suma. Sí. Perfecto. Yo te digo, aprendes lo que quieras en las redes. Pero es que está este otro grupito que son los que se están llevando el protagonismo de las redes. Incluso hablando de dinero, ¿verdad? Sí. Vos ves, por ejemplo, Estados Unidos hicieron un estudio que estuvo ahí en las redes bastante, creo que vos también lo reenviaste, cuáles son las profesiones que ahora la gente quiere, ¿verdad? Entonces tengo aquí anotadas algunas, por ejemplo, los que quieren ser youtubers. En México, los jóvenes de 23 para abajo, la profesión número 1 que quieren ser es youtuber. En El Salvador, lo mismo, Perú y Chile. Luego tenés a los que quieren ser influencers, o sea, como la profesión número 1, los argentinos, los colombianos y nuestro país. La gente quiere ser influencer. Los de aquí. ¿Me entendés? No quieren ser, Guatemala y Brasil, la profesión número 1 es ser emprendedor. Ahí un aplauso para Guate, por lo menos Guate saca la cara por Centroamérica, pero, ¿me entendés? Quieren ser influencers. Sí. No creadores de contenido, no científico que luego crea videos en YouTube para enseñarte de ciencia, no eso. No quieren ser influencers, ¿va? De los DJ Cucaracha. Sí. Pero es que, fíjate que vos lo acabas de mencionar también y yo lo tengo así como en mis notas, mira, de que te provocan la crisis, entonces, ¿qué es lo que pasa? Te provocan el problema, te provocan la crisis, pero te monetizan la estupidez. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gente? La crisis que yo tengo es de poder resolver cómo voy a sobrevivir y subsistir. Entonces, si la estupidez está siendo monetizada, me voy a volver estúpido. Exacto. O sea, entonces, y me dedico a eso. No te están dando casi opción, te están obligando a hacerlo.
Sí, exacto, y tenés toda la razón, porque las redes es una manera de hacer dinero para algunas personas, pero lo único que hace dinero es la estupidez. Correcto. La sinvergüenzada. Es lo único que hace dinero. Volvemos al punto, ¿verdad? Un maestro en matemáticas no tiene views, no tiene... las redes no lo empujan, no lo muestran, sino Sí. que Pero fíjate, Tony, de que incluso con el plan de contradecirte, ¿verdad? Pero por lo general tiende a desanimar también, ¿verdad? Eso de que cuando uno dice, pero alguien o digamos nosotros no somos, pero nosotros lo vamos a seguir haciendo. No, pues sí. Lo vamos a seguir haciendo. Entonces, cuando vos mencionas... Estoy matándole el sueño Sí. a los que sí van a hacer el Pero presente. fíjate que curiosamente, yo miré una cuenta de un maestro de matemáticas, un TikToker. Y me acuerdo que el primer video que salió es un señor, bro, un señor de bigotillo, de pantalones de tela, el perfil de un profesor de matemáticas, ¿va? Chuca. Ajá. Y decía eso. Decía, cuando les dije que iba a hacer TikTok. sí, Video en TikToker, TikTok. sí, cuando iba a hacer contenido de matemáticas me dijeron, nadie te va a seguir, dice, y aquí estoy celebrando mis 300,000. Sí, sí, exacto, y tenés razón, tal vez de repente hay que decirlo también. No es que no hay nadie, sí hay Ajá, gente todos haciendo los que van reventados en matemáticas lo siguieron. Hay un científico español haciendo, ¿verdad? Ciencia en YouTube, no acuerdo el nombre ahorita, por desgracia. Creo que Voltio tiene por ahí sus nombres, pero se me va. O sea, sí hay, gracias a Dios sí, ¿verdad? Pero definitivamente hay 100,000 de los otros y uno de estos. Sí. Pero sí tenés razón, de repente hay que decirlo, o sea, ocupamos más gente haciendo contenido, ¿verdad? Sí. Decente. Y sabes que de las páginas más buscadas, aparte de la estupidez en el número 1, ¿verdad? O la vergüenza que vos mirás, la tendencia en nuestro país, ¿qué es lo que más busca la gente? Man, da vergüenza, ¿va? Pero la segunda búsqueda de contenido más grande que hay en redes es la psicología. Porque las personas quieren entender de ¿Qué madre. le está pasando? Sí. Sí, definitivamente. Y mira, y volvemos al punto al uno, ¿verdad? De que no es el problema lo que los jóvenes quieren hacer, es por qué, cuál es la razón, ¿verdad? Y la razón es porque están queriendo un camino fácil para obtener mucho sin ofrecer nada. Sí. Entonces, ese es el problema. Querer mucho sin ofrecer nada, porque lo que hablábamos hace poco en otro episodio, para hacer una de esas cosas no ocupas nada, cero talento, o sea, literalmente cero talento. Entonces, quieren un camino fácil de grandes cosas y ese es el problema. No tanto lo que quieran hacer, sino eso, ¿verdad? Y, pues como vimos, nos estamos quedando sin profesionales. Yo lo decía en el 2021, que fue como la peleita que teníamos con Jaco. Jaco decía, no, siempre van a querer, sí, siempre van a querer, te entiendo, pero cada vez menos. O sea, hace 5 años jamás ibas a hacer una encuesta en Latinoamérica y la gente te iba a decir, ¿qué quieres estudiar? TikToker. No iba a suceder. No se Hace miraba venir. 10. Ahora son la posición número 1 de profesiones, lo que sueña un joven. Sí. O sea, las cosas están caminando por donde se dijo, ¿verdad? Sí. Pero bien, vamos con el superpoder número 3, que sería... Esto sí me dan asco. Estos sí me dan asco. No los del 1 y no los del 2. Y son los pupulíticos. Los pupolíticos. Sin vergüenza. Fíjate que yo comencé a usar esa palabra para aclarar porque nos bloquean cuando decimos la palabra real. Nos bloquean. Entonces no puedes hablar de eso. Entonces les pusimos pupulíticos. Con cariño, ¿ah? Con cariño para que se les pueda identificar en su oficio principal. Mira, te tengo aquí una lista. Dice, los países con el índice de percepción de corrupción, o sea, que mejor están posicionados, tenemos Dinamarca, Finlandia, Noruega, Singapur, Suecia, Alemania, ¿verdad? Bien cercanos a nosotros, ¿verdad? Sí. Y luego, en los últimos lugares, Siria, Afganistán, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Ahí estamos toda la vida, ¿verdad? Esas son como en donde salimos número 1, siempre somos top 5, top 10, top 3 en temas de corrupción, en temas de sinvergüenzadas
de los políticos. Sí, yo creo de que definitivamente sí hay un mal y sí, yo lo veo de esta forma, que nos tienen con la pata en el cuello. Nos tienen con la pata en el cuello, no nos quieren dejar pensar, no nos quieren dejar buscar la verdad. Entonces, parte de las intenciones de los gobiernos actuales es eso, poder llegar y posicionar sus ideologías, sus pensamientos y poder tener el control, ¿verdad? Pepe Mujica era uno de los que decía que si usted lo que quiere es hacer plata, lo que le gusta a usted, o sea, no hay problema que te guste el dinero, sino la forma como lo vas a lograr. Entonces, si a usted le gusta el dinero, busque a emprender algo, busque a poner algo, pero no use la política. No use la política como eso, pero lastimosamente el referente de poder lograrlo, como decías vos, las cosas sin ningún tipo de esfuerzo, está por medio de eso, pues. Sí, sí, exacto. Y es que los populíticos ya no tienen vergüenza. O Ya sea, no, ya están al descaro. es un nivel impresionante. O sea, se pasan de un partido a otro, de una ideología a otra. ¿Cómo puedes Ujú. cambiar de una ideología de un día a otro? La gente no cambia ni de equipo de fútbol. Y estos bárbaros cambian de todo, de partido, de ideología. O sea, es una barbaridad. Sí. Y definitivamente son ladrones, son mentirosos, o sea, son groseros. Juegan con la vida de la gente. ¿Sabes qué me cae mal a mí? Que cuando vos ves una toma, ¿cómo se llama eso? Una huelga, no Ujú. sé cómo será en otros países, pero que la gente sale a la calle, lo que pasó ahorita en Perú, lo que pasa en toda Latinoamérica. Ujú. ¿A quiénes ves matándose? Al El pueblo. pueblo entre pueblo. Al que está haciendo la revuelta y al Ujú. policía. Ambos son el pueblo. Ambos son pueblo. ¿Dónde has visto vos a los diputados con corbata rumbándose a riata en la calle? ¿Me entiendes? Nunca. Poniéndose el pecho por los ¿No? policías y poniendo el pecho por los del otro lado. Ellos no Si es que, salen. si es que Tony, lo que vos mencionás, al grado del descaro. Ellos no salen. Vos y yo nos damos en la madre, pero ellos comen en la misma mesa. Sí, y luego hasta cambian de partido ya. Y es Sí, un amigo. entonces ellos se mantienen en sus intereses mientras que uno, este, incluso hay personas que hasta los defienden aún cuando salen con todo el descaro, pues. Sí, o sea, mira, sale la gente a la calle, ¿verdad? Lo vi en Perú y me cayó mal eso. Y claro, los policías los reprimen. Entonces Ujú. están los que dicen, policías malditos, porque reprimís al pueblo, Sí, ¿verdad? Y están los que dicen, excelente policías que reprimís esos a vándalos. esos vagos Pero al final de cuentas, en cualquiera de las dos posiciones que estés, estás celebrando que matan al pueblo. Porque correcto. ya sea que estés del lado de los policías, ellos están matando y golpeando pueblo. O Ujú. ya sea que estés al lado del pueblo, ellos están matando y golpeando pueblo. Porque el policía y el que hace la huelga, Ujú. ambos son pueblo. Ambos son pueblos. Los que no son pueblo son los que están arriba. Así, hablando pupú. Pero ese también tiene que ver con otro grado de ignorancia en el cual yo le suplico también al mismo pueblo de Honduras también que despertemos en ese aspecto. Que al final, creo que un programa anterior te lo decía, los políticos solamente son, por así decirlo, unos 1.200, pero el pueblo son 9 millones, No, pues sí. son 8 millones. Entonces, si el pueblo se diera cuenta convencido, que estuviera convencido que él es el patrón, que él es el que los pone, que él es el que decide, el mismo pueblo decidiría cómo moverlos. Pues sí. Pero no estamos haciendo uso de nuestro poder. Así es. Sí, yo me encanta lo que le estás diciendo y yo lo otro que le diría a la gente es no defienda políticos, o sea, Ujú. mire, no lo haga. Repito, ellos no piensan en usted, ellos les importa un comino usted, ¿me entendés? O sea, Ujú. no les importa. Usted se va a matar en la calle por ellos ni salen a las marchas, a las bonitas, ahí a tomarse A lo fotos, que les pero a conviene. la pelea no. A lo que les conviene. Por eso es que a mí me gusta una frase que hasta el día de hoy sigue teniendo efecto hasta que pueda tener un fruto. Y es la que decía Martin Luther King, ¿verdad? Que dice que no le preocupa el grito violento de los malos, sino que más bien el espantoso silencio que provocan los buenos. Sí, ¿Entendés? Que muchas veces nosotros miramos cómo usan al mismo pueblo y después se burlan del mismo pueblo
y el pueblo se queda en silencio, se queda callado o se vuelve revolucionario de redes. Sí. Bueno, una tristeza. Mira, igual aprovechando, Nicaragua, ¿verdad? Está ese bárbaro ahí de disque presidente, ¿verdad? Ese no es ni dictador, esa es otra especie. Ortega, que le mando el peor de los saludos. Pero Ortega hace poco decía, ese bárbaro, que ese también tiene fuerza para censurar canales, que al Papa, como se peleó con la Iglesia Católica, ¿verdad? El bárbaro ese, que el Papa se debería elegir, el pueblo lo debería elegir, dice. ¿Cómo es que representa al pueblo el Papa y el pueblo no vota por él? Debería el pueblo votar para elegir al Papa. Oye, ese hablando para de después darle la semita. Pero oye, ese hablando de democracia, ¿verdad? Que el día que dijo van a haber elecciones y se levantaron como 12 candidatos a la oposición, los metió presos a todos. A todos les buscó clavo. A todos, los metió presos a todos, hizo las elecciones, entonces, y ganó bien, dice. No, arrollador. ¿En qué lugar quedaste? En nadie primero. Nadie me aguantó, el pueblo me ama. ¿Contra cuánto? Contra yo solito que corría, o sea, así como no. Bien, el último superpoder, y con este terminamos, no comer, dice, pero aparentar. Esa es otra cuestión también que las redes sociales han provocado, ¿verdad? Que la gente le encanta pretender algo que no es, ¿verdad? Y la gente está endeudándose. El celular es una de las cosas. O sea ¿cuánto cuesta un iPhone? ¿No? Me puse a ver precios. No, que nunca tuve un iPhone, no voy a mentir. Hace que unos 8 o 9 años, usado, obvio, ¿verdad? El mío era el X y ya había salido el Jetta ZW Super Saiyajin. Pero de ahí no, pero, o sea, me puse a ver y puede costar casi un carro. Sí, te dejas. Y hay gente que lo tiene. Sí. O sea, y la verdad es que no es que necesariamente que todos tienen la capacidad económica, es que pretender es suficiente justificación para endeudarse, ¿no? Y el chiste igual, como te digo, que hacen en las redes, pues, de que anda un iPhone pero no anda a saldo, anda un iPhone pero anda en bus, ¿me entendés? Entonces estamos hablando de que hay un desequilibrio, pues, en lo que está de tu mente y tus acciones, pues, no hay una coherencia. Sí. ¿Me entendés? No hay una coherencia y estamos siendo llevados por esa presión social. Es una presión social en la que yo necesito aparentar de que soy exitoso y que yo no me voy a llevar con perdedores porque yo soy super saiyajin, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente tenemos una sociedad dividida, una sociedad que no puede concretar un solo pensamiento para poder lograr un objetivo. ¿Me entendés? Entonces, ese es el buen trabajo bajo que viene haciendo esta gente. Sí, pobrecito. Pero bueno, esos son los superpoderes. Esas son las cosas que ahora se admiran, ¿verdad? En esta sociedad moderna. Bueno, con esto nos despedimos. Toro, ¿querés despedirte de la gente? Pues básicamente, Tony, decirle a las personas, a los que se toman su tiempo para poder escucharlo, de que reflexionen. Hágase una introspección, trabaje en usted y analice cómo está funcionando, pues. Y aprenda a vivir sabiendo diferenciar entre ser feliz y tener plenitud. Ser feliz es como lo que te exige la presión social. Pero la plenitud es tener la habilidad de poder disfrutar lo que tenés. Entonces, eso es lo que yo quiero que tomen como consejo, si en algo les sirve, que aprendan a vivir en plenitud. Bien. Buenísimo, me encantan tus frases. Hace poco diste una que me gustó y no se meta en la vida de los demás. Bien, gracias a todos por acompañarnos. Esto es su podcast, ¿verdad? Ojalá que sea uno de sus favoritos. Estamos en todas las redes, en Spotify, en Apple Podcasts, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿verdad? En TikTok. Estamos ahí también. Hay clips de los capítulos completos. No hay nadie bailando, por desgracia. Hay que subir unas 2 estupideces para poder tener... Nadie nos mira. Pero bien, ahí estamos. Ayúdenos a compartir, a comentar, a darle like. Seguimos creciendo, gracias a Dios. Y como decía Denis, no nos vamos a rendir. Vamos a tratar de seguir haciendo contenido. Así es. Gracias. Así que nos estamos viendo. Saludos a todos. Esto es Open.